Amigas, vamos a comenzar realizando la cabecita de nuestra angelita. Toman su hebra de color carne y van a realizar un anillo mágico. Muy bien. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 realizaremos 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos. Miren, aquí estoy haciendo mi primer punto bajo. En ese mismo punto hago otro más. Y voy a realizar esto hasta finalizar toda la vuelta. Vamos a la vuelta número 3. En esa vuelta voy a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. No olviden siempre marcar su primer punto para que no se pierdan, ya que estamos trabajando en espiral. Realizaremos la vuelta número 4 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí yo ya voy por el segundo. En el siguiente punto, pongo mi marquita. En el siguiente punto hacemos un aumento. Muy bien. Y estaríamos terminando esta vuelta con 24 puntos. Ya vimos la secuencia que vamos a seguir, así es que seguimos adelante con la vuelta número 5 en la que vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. De las vueltas 12 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 66 puntos. Nos irá quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen. A partir de aquí vamos a comenzar con las disminuciones. Voy a realizar 9 puntos bajos. Aquí los hago súper rápido. No olviden suscribirse y dar like, por favor, por favor. Una vez que hicieron esos 9 puntos, van a realizar una disminución. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchan, sacan y tejen su punto bajo. Así haremos las disminuciones. Entonces, esta vuelta 21 va a ser de 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 23, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 24, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 25, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 26, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 27, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Estaríamos terminando así, miren. Nos quedaría una pelotita como lo están viendo. Vayan rellenando, amigas. Vayan rellenando aquí. Aquí ya no es... Mira, el espacio es suficiente para que vayan rellenando. Muy bien.
Vamos a hacer en las vueltas 28 y 29 un punto en cada punto, terminando la vuelta 29 con 24 puntos. En el último punto de la vuelta 29 hacemos un cambio de color, introducen de la forma que vieron en la imagen el color rosa. Ya pueden cortar la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar y vamos a hacer ahora, a partir de aquí vamos a trabajar con nuestra hebra de color rosa. Muy bien. Vamos a entrar al siguiente punto, amigas. Así, enganchan la hebra de color rosa. Vean, las hebritas que vamos a ir perdiendo porque ya no las vamos a necesitar, se van hacia arriba del crochet y hacemos así un punto bajo, después uno, hasta realizar 3 puntos bajos. Aquí llevo 2, voy a hacer el siguiente. Vean cómo paso las hebritas por arriba y las voy perdiendo. 3 puntos bajos y ahora voy a hacer un aumento. En el siguiente punto hago 2 puntos en el mismo punto. Estaría terminando esta que es la vuelta número 30, perdón, sí, la vuelta 30 con 30 puntos. Voy a cortar de una vez estas hebras, ya las perdimos lo suficiente, ya para que no nos sigan estorbando y podemos trabajar con más rapidez. Una vez terminada la vuelta 30, haremos las vueltas 31 y 32 en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 32 con 30 puntos. Muy bien, seguimos adelante, vuelta número 33, vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos y vueltas 34 y 35, un punto en cada punto, terminando la vuelta 35 con 36 puntos. Muy bien, vuelta 36, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos y vueltas 37 y 38, un punto en cada punto, terminando la vuelta 38 con 42 puntos. Vuelta 39, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vueltas 40 y 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta 41 con 48 puntos. Muy bien. Vuelta 42, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos, vueltas 43 y 44, un punto en cada punto, terminando la vuelta 44 con 54 puntos. Vuelta 45, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos y vueltas 46 y 47, un punto en cada punto, terminando la vuelta 47 con 60 puntos. Seguimos adelante. Vuelta 48, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de las vueltas 49 a la 60 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 60 con 66 puntos. Al final, amigas, vamos a hacer una pequeña orilla. Vamos a trabajar en bucle trasero. Comenzamos haciendo un punto deslizado. Recuerden, en bucle trasero levantamos 3 cadenas, nos vamos al siguiente bucle trasero. Perdone, son bucles delanteros, no son bucles traseros, bucle delantero. Nos vamos al siguiente bucle delantero, vean. Enganchamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Aquí vamos con el punto deslizado. Levantamos con 3 cadenas, nos vamos al siguiente bucle delantero y hacemos un punto deslizado. Y eso es todo. Es lo que vamos a hacer en toda la orilla. Un punto deslizado, 3 cadenas. Punto deslizado, 3 cadenas. Miren, una vez que hayan terminado, amigas, se van a las tres primeras cadenas que hicieron. Más bien se van al siguiente punto aquí porque habrán finalizado con 3 cadenas. Hacen el último punto deslizado. Muy bien. Permítanme, como que no agarré la hebrita completa. Así se van al siguiente punto, hacen un punto deslizado, cadena para fijar, aprietan y cortan la hebra. Más adelante aquí, en estos bucles, vamos a coser una tapa que vamos a realizar. Y miren, así es como nos estaría quedando el cuerpo. ¿A poco no fue súper rápido y fácil?
Vamos a realizar la tapa que lleva por debajo. Aquí ya comencé haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 realicé 6 aumentos. Una vez realizado esto, amigas, a partir de aquí vamos a comenzar a realizar el círculo perfecto. No queremos que la tapa de nuestra angelita quede de manera hexagonal, así es que presten mucha atención. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta número 4. Aquí es donde en todas las vueltas pares vamos a hacer los mismos aumentos, pero distribuidos de diferente manera. Miren, hacemos un punto bajo, recuerden marcar para que no se pierdan, y una vez realizado ese punto bajo vamos a hacer un aumento. Muy bien, lo que vamos a realizar ahora es 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Aquí voy por el primero. 1, 2 y un aumento. Muy bien, voy a realizar esto 5 veces, amigas. Muy bien, al finalizar me va a restar un punto y veremos qué haremos. Ya lo realicé y vean, al final me tiene que sobrar un punto. Realizo ese punto y estaría terminando la vuelta con 24 puntos. Son los mismos aumentos, solo distribuidos de manera diferente. Poco a poco van a ustedes ir notando que que todavía se nota lo hexagonal va a ir desapareciendo conforme vayamos avanzando con las vueltas. Recuerden, todas las vueltas nones las haremos de la misma forma. En las vueltas pares, todas las vueltas van a tener los mismos aumentos de siempre, solo distribuidos de una manera diferente. Conforme vayamos avanzando, van a ir viendo ustedes el patrón que vamos a ir siguiendo y verán que no se les va a dificultar para nada. Entonces, seguimos en la vuelta número 5, en la que haremos 3 puntos bajos y después haremos un aumento. Esperen que se me andaba olvidando aquí poner mi marquita, y en el siguiente haremos un aumento. Muy bien, esto haremos durante toda la vuelta. Les recuerdo, todas las vueltas nones, allí vamos a hacer los aumentos como siempre los hacemos. Muy bien, voy a realizar la vuelta. Vamos a la vuelta número 6. Vamos a comenzar haciendo 2, miren, ya se empieza a ver un poquitín que más redondito, no se ve tan hexagonal. Entonces, vamos a comenzar a realizar la vuelta número 6, en la que iniciaríamos haciendo 2 puntos bajos. Aquí llevo uno y uno más. Después voy a hacer un aumento. Muy bien. Vamos a continuar haciendo 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos van a restar 2 puntos. Realizamos esos 2 puntos y estaríamos finalizando la vuelta con 36 puntos bajos. Lo realizo. Miren, vean cómo poco a poco se está viendo más redondito nuestro círculo. Lo que haremos en la vuelta número 7 sería 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Seguimos con la vuelta número 8. Vamos a realizar 3 puntos bajos. Aquí vamos por el primero. 1, 2 y 3. Muy bien. Ponemos nuestra marquita que no debe faltar nunca y después haremos un aumento. Aquí va el primer aumento, perdón, el primer punto y el segundo. Muy bien, 3 puntos bajos y un aumento. Después haremos 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos restarán 3 puntos. Los realizamos y terminamos la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9. 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10,
4 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos y un aumento 5 veces, nos restan 4 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Pues así nos estaría quedando. Vean qué bonita se ve, amigas, bien redondita. Es importante que hagamos este círculo perfecto para que nos quede muy bonito a la hora de colocarlo y no se vaya a ver el cuerpo hexagonal. Aprendan aprendan el proceso del círculo perfecto que les puede servir en otros proyectos. Muy bien, al final hacemos un punto deslizado, apretamos muy fuerte y vamos a dejar hebra larga, ya que con esta hebra vamos a coser esta tapa a el cuerpo de nuestra hermosa angelita. Así es que cortan y vamos a hacer lo siguiente, amigas. Miren, una vez que terminaron el círculo, vamos a ensartar en nuestra aguja lanera. Saben que lo más difícil para mí es ensartar la aguja. Ahí está, amigas. Vamos a rellenar. No rellenen demasiado. Lo suficiente, amigas. No es necesario que quede así muy relleno. Vamos a tratar que aquí donde se nota exactamente donde empezamos e iniciamos las vueltas. Esto es indistinto, pero yo prefiero hacerlo así. Empecemos a coser allí. Vamos a colocarlo aquí abajo, vean. Si ustedes al final van a dejar un hueco con el que van a rellenar si sienten que le hace falta, Y miren, van a empezar a dar puntaditas. Recuerden que dejamos ahí bucles libres, los bucles traseros, porque allí al final solo trabajamos en bucle delantero y tenemos los mismos puntos en el círculo y en el cuerpo. Y miren, van a tomar solo la hebra de adelante del círculo, el buclecito y solo la hebra delantera del círculo. Vean, ahí está, ¿ven? Y vamos a ir así cosiendo un punto en el cuerpo y un punto en la tapa. Aquí vienen, recuerden, solo bucle delantero. Vayan empezando a coser aproximadamente la mitad. No lo cosan todo, porque vamos a introducir allí el círculo de plástico que les dije, además de que vamos a rellenar lo que nos haga falta. Muy bien, entonces vamos a comenzar a coser y más o menos cuando vayan a la mitad se detienen para introducir el círculo de plástico o de cartón que hayan realizado. Recuerdan que se los pedí en el alistando materiales. Miren, ahorita van a ver cómo lo van a introducir. Van a aprovechar para colocar el relleno que les haga falta e introducir de esta manera el círculo. Si ustedes creen que es necesario colocar un poquito de silicón para que pegue el centro del círculo al plástico o al pedazo de cartón, adelante, amigas. Yo sugiero otra vez que sea plástico en lugar de cartón, amigas. Yo no tenía plástico. Muy bien, así es como nos estaría quedando ya con su tapita. Traten de dar forma con sus manitas tanto a la cabecita como al cuerpecito, amigas. Miren qué bonito quedó. Se va a parar sin ningún problema en cualquier superficie. Ayuda mucho la base de plástico o cartón que le colocamos en la parte de abajo. Muy bien, miren, así se va a parar sin ningún problema en donde ustedes quieran. Vamos a realizar ahora los bracitos. Se hacen rápido y muy fácil. Tomen su hebra de color carne. Yo ya me adelanté un poco. En la vuelta 1 van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 harán 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. De las vueltas 3 a las 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. Cuando hayan llegado a ese punto, amigas, vamos a hacer un cambio de color. Toman el color rosa y terminan el último punto de la vuelta 6 con el color rosa. El último paso de la vuelta número 6 lo terminan con color rosa.
Ya lo vieron en la imagen. Si es necesario pausar, pausen las veces que lo necesiten. Y vamos aquí a partir de las vueltas 7 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos. Ya hicimos los cambios de color en el cuellito, pero vamos a hacerlo de nuevo. Miren, pasamos las hebras, tanto la rosa como la de color carne, que ya no vamos a requerir. Perdón por el movimiento de cámaras, me estoy acercando para que vean mejor. Esas dos hebritas las pasan hacia adelante y hacen su punto bajo. Se van al siguiente punto. Recuerden, estamos en la vuelta 7 en la que vamos a hacer 8 puntos bajos. Entramos al siguiente punto, pasamos las hebritas hacia adelante, enganchamos, sacamos y hacemos el punto bajo. Y así vamos a hacer de las vueltas 7 a la 20, terminando la 20 con 8 puntos. Y miren, así estaría quedando terminado el bracito. Al final simplemente hacemos un punto deslizado. Y vamos a apretar, 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 amigas. Y dejar la hebra lo suficientemente larga para que nos ayude a coser el bracito a el cuerpo de nuestra hermosa Angelita. Vean, vamos a hacer dos bracitos exactamente iguales, amigas, y los vamos a articular con con el limpiapipas. Solo necesitan un limpiapipas. Dóblenlo a la medida del bracito, un poquito más pequeño que el bracito, un poquito, vean. Lo doblan y una vez que tengan la medida, miren, quedó como unas 2 vueltas más pequeño. Y allí lo pueden cortar. Y les va a sobrar para el otro bracito, amigas. Y miren, rellenan con eso el bracito. Y ya le van a poder dar la forma que ustedes quieran. Y lo van a coser. Aquí donde quedó la unión de puntos, vamos a procurar que quede hacia el cuerpecito al momento de coser, para que no se note esa unión de puntos, vean. Y van a tratar de colocar los dos bracitos a la misma altura uno del otro, vean. Yo me bajé como 3 vueltas. Ahorita les muestro, amigas, en un momentito. Miren, una... Aquí es donde está todavía la hebra de color carne. Aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 4 o 5 vueltas hacia abajo de donde termina el cuellito. Vamos a ponerla de una manera un tanto sesgada, un tanto inclinada. Poquito, no mucho. Tal y como coloquen un brazo, van a colocar el segundo para que les quede igualitos. A la misma altura, cuentan sus 5 vueltas y allí van a empezar a dar puntaditas hasta que quede cosido el brazo, que quede bien ubicado tanto a la altura de arriba hacia abajo como a la misma altura, como les diré, miren, tanto a la derecha, o sea, así como les quedó el mismo bracito a la misma altura, tanto de arriba como abajo, como de adelante hacia atrás. Espero darme a entender, amigas. Y miren, allí ya quedaron los dos bracitos colocados, amigas. No se preocupen si quedan con ese movimiento. En un momento lo vamos a acomodar perfectamente cuando le pongamos su velita. Vamos a continuar con el pelo. Miren, para realizar el cabellito vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabecita hasta la vuelta número 18 con hebra de color café o el color con el que hayan elegido trabajar, y se lo van a colocar de esta manera, amigas. Una vez que haya colocado tal y como a ustedes les guste, amigas, vamos a empezar a coser el cabellito. Vean de atrás cómo quedó casi hasta el cuellito. Como 2 vueltas es la diferencia, es la distancia, y vamos a empezar a dar puntaditas de esta forma, amigas. Muy bien, entran aquí muy cerca de donde salieron, ahí en el siguiente punto van a volver a entrar, así, y se recorren unos 3 puntitos. No es necesario coser punto por punto, amigas. De hecho, no es recomendable hacerlo porque se notarían mucho las puntadas. Vayan cosiendo, por favor. Una vez que quede cosido, van a ubicar a qué altura quieren ustedes los ojitos, amigas. Muy bien. Vean. Lo que vamos a hacer es entrar en cualquier punto lateral. Y miren, midan más o menos el centro de la carita de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.
Vean. Se ayudan mucho con la aguja lanera para que queden bien centraditos. Cuando tengan el centro se van a recorrer 3 puntos a la derecha y ahí van a colocar el ojito y 3 puntos a la izquierda para colocar el otro ojito. Miren, ahí quedan a la misma altura, ponen su aguja y 3 puntos a la derecha y 3 a la izquierda. Muy bien. Yo me ayudo de alfileres porque si no me cuesta mucho, me pierdo muy fácil. Deben de también colocan su primer alfiler, cuentan 3 puntos y colocan el segundo. Los ojitos van a ir con una distancia de 3 puntos. Entonces, aquí quito mi primer alfiler y voy a salir ahí donde tenía el alfiler, que es mi marca. Dejan un poquito de hebra al final y entran donde tenían el segundo alfiler y van a bajarse una vuelta. Vean lo que vamos a hacer. Nos bajamos aquí una vuelta. Traten de que lo más que sea posible que quede centradito, amigas. Entran, como están viendo en la imagen, por debajo de la brita y van a jalar así. Y van a, no jalen demasiado para que no quede ahí como una especie de pico, que quede redondito. Entran en el mismo punto, aquí en la parte de en medio, vuelven a entrar al mismo punto y aquí ya vamos a salir donde entramos inicialmente. Repito, si necesitan pausar el video las veces que sea necesario, lo hacen, amigas. Y miren, ahí ya se forma ese como medio círculo que nos va aquí a mostrar, más bien nos va a dejar unos ojitos cerrados que se ven muy tiernos. Vayan jalando sus hebritas conforme lo vayan a necesitar, pero repito, no les vaya a quedar ahí un pico. Estamos aquí intentando que quede un medio círculo para que los ojitos se vean como cerraditos y muy bonitos, amigas. Y eso es todo. Nos deben de quedar lo más parecido que sea posible un ojo al otro, amigas. Al final ya simplemente dan forma con su agujita lanera de esta manera y van a hacer un nudito en la parte donde iniciamos, amigas. Vean, aquí quedaron casi idénticos. Estoy segura que a ustedes les va a quedar mucho mejor que a mí. Y aquí simplemente hacemos 2 nuditos. Estos ojitos los hice con hebra de color negro, Es este hilo sinfonía, y sinfonía consta de 6 hebras. Yo utilicé solo 3 hebras del hilo sinfonía. Muy bien. Lo que haremos a continuación va a ser el cabellito. Lo pueden ubicar a la altura que a ustedes más les guste, amigas. Entran por cualquier punto. Vamos a entrar por acá. Y a la altura que hayan decidido colocar el cabellito, miren, yo más o menos a la mitad del ojito me voy a ir hacia arriba. A la altura que a ustedes más les guste, amigas, Y miren, ahí voy a salir. Esto es muy fácil, es hebra de color café, es el mismo color del cabellito. Jalan, ay, se me vino un poco de relleno. Y dejan como siempre un poco de hebra. Y aquí ya es a gusto de cada quien, miren. Yo me voy a ir hasta acá y me regreso justo donde entré arriba. Y aquí jalamos. Ay, ese bracito me está estorbando. Miren, ahí está. Ay, se sigue viniendo un poquitín de relleno, amigas. Nos está aquí dando latita ese relleno. No importa, al final lo quitamos, todo lo que salga lo podemos ir quitando ahí poco a poco o al final. Muy bien, voy a volver a entrar aquí al mismo punto, vean, del cabellito que acabo de realizar. Aquí en el mismo, y me voy otra vez hacia arriba. En el mismo punto o un poquitito casi imperceptible yéndonos hacia la mano izquierda. No queremos que quede muy separado ahí arriba porque se ve feo, amigas. Si pueden en el mismo punto está bien. Sí se tienen que ir recorriendo conforme vayan haciendo cada vez más cabellitos, pero así se van a ir recorriendo aquí arriba, pero de a poquito. Muy bien. Vamos a realizar el siguiente cabellito. Miren, ya quedó ahí bien acomodado. Aquí va a ser como a ustedes les guste. Yo lo que voy a hacer es... Ay, déjenme poner un alfiler en el bracito que realmente aquí me está causando estragos. Miren,
Bueno, yo me voy a recorrer una vuelta hacia abajo y un puntito hacia la izquierda. Miren, una vuelta y un puntito hacia la izquierda, hacia mi mano izquierda. Y otra vez voy a salir arriba en el mismo punto. Y ahí vamos a dar la puntadita. Muy bien. Acomodamos todo lo que sea necesario para que quede bien, bien bonito, amigas. Voy a volver a entrar al mismo punto y salir arriba también. Ya me recorrí aquí unos milímetros, muy, muy poquitito, casi nada. Sí, les repito, se tienen que ir recorriendo allá arriba de a poquito en poquito, ¿eh? Y miren, ya tengo 2 cabellitos. Aquí sí ya es como ustedes quieran, amigas, como más les vaya gustando. Yo voy a hacer otro más, déjenme ver en dónde. Creo que lo voy a hacer. Me bajé otra vuelta, ¿vieron? Y me recorrí otro puntito hacia mi izquierda. Muy bien. Ustedes pueden hacer, yo al final hice uno, pero si quieren hacer uno aquí, bueno, este juego de cabellitos, pueden hacer estos que estoy haciendo yo a mi mano derecha y después sobre el otro ojo pueden hacer también más cabellitos si ustedes así lo desean. Aquí ya echen a volar su imaginación, aquí ya es el gusto de cada quien. Muy bien, aquí un juego de cabellitos y si quieren ustedes poner otro juego de cabellitos del otro lado, está muy bien. Miren, me voy a recorrer ahora hacia arriba, me voy a regresar hacia arriba. Déjenme quitar otra vez un poco aquí de relleno. Miren, me voy a regresar de aquí, un punto hacia la izquierda y un puntito o 2 hacia acá arriba, vean. Uno nada más. Vean. Aquí vayan haciéndolo si ustedes quieren como yo y si no, al gusto de cada uno de ustedes. Ese bracito me sigue, me sigue ahí haciendo estragos, amigas. Muy bien. Seguimos aquí avanzando con los cabellitos. Pues voy a seguir haciendo más, amigas. Ya vieron más o menos cómo está quedando. Si en algún momento no me gusta, lo voy a deshacer y lo voy a volver a hacer. Así es que seguimos con los cabellitos y ustedes vayan haciéndolo como más les guste. Miren, aquí voy a volver a bajarme a la misma altura de ese cabello, pero me voy a recorrer 2 puntos. Voy a continuar, amigas. Al final así es como me quedó, vean. Así es que hagan tantos cabellitos como ustedes quieran y si quieren poner otro juego de cabellitos del otro lado, del lado derecho, está muy bien, ¿eh? Aquí ya es cosa de imaginación de cada quien. Miren, lo que vamos a hacer a continuación son las coletitas de nuestra angelita, pero si ustedes quieren un angelito, sáltense el siguiente paso. Si quieren un niño, un angelito, hasta aquí, amigas, hasta aquí. Para hacer las coletitas va a ser rapidísimo y muy, muy fácil, miren. Van a realizar ustedes un anillo mágico de 8 puntos y lo van a cerrar con un punto deslizado. ¿Vieron? Y aquí van a hacer tantas cadenas como ustedes quieran. Yo voy a hacer 40. Y aquí tengo mis 40 cadenas. El cabello van a quedar como ustedes vieron ya en la presentación de la angelita. Si quieren más largo el cabellito, hagan más cadenas. Una vez que hicieron las cadenas suficientes, van a hacer una más solo para subir la labor. Y aquí, esa última se la saltan. Y vamos a comenzar haciendo un punto bajo y en la siguiente cadena un aumento. 2 puntos bajos en la misma cadena y eso vamos a hacer hasta finalizar todas las cadenas, un punto bajo y un aumento. Muy bien, un punto bajo y un aumento. Voy a hacer esto hasta finalizar, amigas, y miren, solita se va a ir enroscando, solita se va a ir enroscando. El siguiente punto se lo saltan, hacen un punto deslizado y volvemos a empezar. 40 cadenas más una para subir y me regreso haciendo un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Al finalizar otra vez un punto deslizado y vuelvo a empezar hasta tener 4 cabellitos. Miren, aquí yo ya tengo mis 4 cabellitos, solito se va a ir enroscando, amigas, y si no, ustedes lo van enroscando con su manita.
Al final no es necesario dejar hebra larga a menos que lo vayan a coser. Yo lo voy a pegar con silicón, amigas, pero si ustedes lo van a coser, entonces ya dejan su hebra larga y comienzan a dar sus puntaditas. Yo como lo voy a pegar, corté la hebra corta y voy a pasar la hebra por debajo. Aquí abajo ya simplemente voy a hacer 2 nuditos. Repito, si lo van a coser, bueno, pues omiten este paso. Voy a hacer aquí 2 nuditos y lo voy a pegar a la altura que yo crea conveniente, donde a mí más me guste. Muy bien, van a ustedes hacer lo mismo. Y miren, aquí ya hice las 2 coletitas. Una vez que tengan una, la otra la van a pegar a la misma altura. Tengan mucho cuidado de eso para que no les quede una más arriba que la otra. Entonces no sería una angelita, sino una chilindrina. Y lo pegan con un poquito de silicón. Toman esta cintita de la más angosta que les pedí y van a colocar detrás del cabellito un hilito así de silicón. Y vamos a esperar ahí hasta que seque perfectamente, amigas. No pongan demasiado silicón. Sabemos que seca muy rápido, entonces aquí sin soltar, amigas, van a ir colocándolo pegadito, bien apretadito. Bueno, no demasiado para que no se vaya a notar lo apretado, pero sí justito, amigas. Y van a comenzar así. Si es niño o niña, van a hacer lo mismo, ¿eh? Si es niño, pues no tiene esas coletas. Al final, otra vez un poquitito de silicón, un hilito de silicón aquí abajo. Déjenme cortar primero a la altura en que para que quede bien bonito. Y vamos a cortar otra vez, colocar un hilito de silicón y pegar perfectamente. Vamos a esperar a que seque muy bien, amigas, y acomodar muy bonito nuestra cintita dorada, que es la que nos da la vista de nuestro hermoso o hermosa angelita, amigas. Esperamos a que seque perfectamente, amigas, y pues ya va a quedar un adorno muy bonito aquí en la parte de arriba. Y miren qué fácil, ya nada más acomoden bien la cintita dorada para que quede muy hermosa, amigas. Muy bien, vamos ahora a realizar las alitas de nuestra bella angelita. Se hacen rápido y fácil también. Miren, aquí yo ya tengo una. Van a tomar su hebra de color blanco y vamos a comenzar realizando 15 cadenas. Muy bien, hacemos un nudito al inicio, un nudito. El nudito como ustedes estén acostumbradas a realizarlo. Muy bien. Y vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta tener nuestras 15 cadenas. Aquí ya las hice, ya las tengo realizadas. Voy a hacer 2 cadenas más que simplemente nos van a servir para subir la labor. Y nos vamos a regresar trabajando en medios puntos altos. Haremos 15 medios puntos altos. Enganchan la hebra, entran en la siguiente cadena, enganchan, sacan y tejen los 3 juntos. Enganchan, entran en la siguiente cadena, enganchan, sacan y tejen los 3 juntos. Y así hasta tener 15 medios puntos altos. Al final van a tener una tira como esta. Levantan con 2 cadenas. Giran su labor y aquí vamos a realizar 13 medios puntos altos. Aquí llevamos 1, las 2 cadenas solo son para subir la labor, esas no cuentan, entonces aquí llevamos 2 puntos altos y así medios puntos altos y así hasta obtener 13. Les tienen que quedar 2 puntos al final. Recuerden que teníamos 15 y en esta segunda vuelta hicimos 13, entonces nos van a sobrar 2 puntos al final. Aquí vamos a hacer una cadena, vamos a girar la labor, vamos a hacer un punto deslizado, otro punto deslizado, otra vez otro punto deslizado, 3 puntos deslizados, levantamos con 2 cadenas y vamos a hacer aquí 11 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta tener 11. Miren.
Aquí ya terminamos. Vamos aquí a levantar con 3 cadenas, perdón, con 2 cadenas, giramos la labor y enganchamos y vamos a realizar aquí 9 medios puntos altos. Muy bien, los realizo. Al final vamos a levantar con una cadena, giramos nuestra labor y vamos a realizar 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Aquí levantamos con 2 cadenas y realizamos 7 medios puntos altos. Así es como nos estaría quedando nuestra alita. Al final dejan hebra larga, bueno, más bien cortan la hebra y jalan así. Entonces, vamos a ensartar nuestra aguja lanera y van a ver lo que vamos a realizar, amigas. Ya saben, ya se suscribieron, den like al video, amigas, porque los ven, pero no dan like y eso nos ayuda muchísimo. Por favor, den like. Miren, ya que ensartaron su aguja lanera, van a comenzar a dar puntaditas de esta forma. Así. Aquí no importa indistintamente dónde entre la aguja, pero vamos a ir hasta llegar al inicio de la alita, la parte alta. Y ya jalan y esto va a hacer que tome una forma muy hermosa, vean. Le va a dar como cierto volumen y una forma muy bonita de alita. Entonces, ya llegamos aquí a donde empezamos y simplemente vamos a anudar para fijar esa forma tan bonita que logramos con el alita. Hacen 2 nudos bien apretaditos, amigas. Y van a cortar, perdón, estas hebras las pasamos acá detrás, déjenme cortar el exceso de hebra y las vamos a pasar por debajo de el alita. Miren, vamos a cortar el exceso de hebritas de esta forma y así va a quedar. Esta alita, por ejemplo, va a ser la que vaya, van a cortar una, más bien van a pegar una del lado derecho y una del lado izquierdo. Pegar o coser, amigas. Si ustedes lo van a coser, pues dejan la hebra larga y si la van a pegar, hacen lo que yo hice, amigas. De esconder la hebra por el lado de revés de el alita. Yo ya una vez colóquenla a la altura que ustedes quieran, véanla por el frente, que las alitas se vean muy bonitas del lado de enfrente y ya simplemente cosen o pegan. Esto ya es a decisión de cada uno de ustedes, pero fíjense bien que por el derecho se vean bien estéticas a la misma altura. Y el mismo largo de ambas. Una vez que hayan verificado eso, ya pueden coser o pegar. Miren, amigas, yo aquí ya pegué esta cinta, la pegué con silicón. La cortan a la medida, amigas, y la pegan en todo el contorno de la velita. Una vez que la hayan pegado, van a colocar un poco de silicón de esta forma, ya bien fijo, bien pegado esa cintita a la velita y van a pegarlo en una manita y de esta manera. Fíjense bien que quede bien justita, bien pegadita, no justita, bien pegadita, amigas. Vamos a esperar a que seque y una vez que seque van a pegar la otra manita. Si van aquí a colocar un rosario, pues simplemente pegan las 2 manitas. Este sería el resultado final. Ya solamente van a colocar un poquitito de rubor en cada una de las mejillas de la angelita para darle más vista a su carita, que se vea más bonita. Y este es el resultado final. Como ven, es un proyecto que es realmente sencillo de hacer, pero es muy lucidor, amigas. Imagínenselo en su nacimiento, en algún rincón de su hogar, como un obsequio para alguien, que una amiga, un amigo, un ser querido. La verdad es que es un obsequio maravilloso. O si lo quieren, por ejemplo, como centro de mesa para un bautizo, presentación, para una primera comunión, la verdad es fabuloso. O para recuerditos también se van a lucir.
Pues llegamos al final de un proyecto más. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto.